y vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Yo quiero que dispón tu corazón, dispón tu tiempo, no me voy a tardar, lo prometo. Y vamos a Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 52. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 52. Cuando lo haya encontrado, me dice algo, me dice aunque sea amén. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 52. Dice así su bendita palabra. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos de corazón. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos exaltado, Señor Jesús. Y ahora que vamos a escuchar el consejo de tu palabra, pedimos que abras el entendimiento de nuestra mente, sea rasgando, Señor, todo velo de incredulidad, porque queremos hallar a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace con hoy 3 domingos estoy hablando una serie donde continúa y hace 3 domingos hablaba de la multiplicación. Recuerda de los panes y los peces, que eran 5 panes y se multiplicaron para un pueblo de 5,000, para un pueblo de 5,000 personas. Bien. Y seguíamos hablando el domingo pasado acerca de caminar, porque terminado ese pasaje dice que Jesús entró con la barca con sus muchachos y caminaron, ¿sí? Caminó Jesús y se estuvo en la enseñanza. Y hoy quiero terminar porque en el único evangelio que habla acerca de esta escena es el evangelio de Marcos. Marcos registra el versículo 52, no lo registra ni Juan, ni Mateo, ni Lucas. Marcos solamente registra esto. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y acá hay un cabo suelto. Y cuando hay cabos sueltos hay que atarlos. ¿Por qué Jesús sale con eso? Ya había pasado toda una noche. Y Jesús le está queriendo decir que había algo en sus corazones que les impedía recibir la palabra de Dios. Había algo oculto en sus corazones. Y parecer, uno no sabe qué es lo que Jesús está hablando, pero seguía el capítulo. Quiero hablar de una manera muy general. Lo dejo de tarea para que usted siga navegando por todos los evangelios y arme usted la escena. Yo le voy a decir la escena en un tiempo de pronto corto ahorita. No lo voy a mandar a buscar citas bíblicas por falta de tiempo. Pero después que Jesús llegó, cuando Marcos dice esto, ellos llegan a una región. Cuando llegan a esa región, dice la palabra de Dios que había muchos enfermos, mucha gente que estaba enferma, mucha gente que venía a buscar un milagro. Dice que Jesús sanó a muchos en ese momento. Pero Jesús no se detuvo allí. Jesús fue a una región, fue más allá y entró a una sinagoga. ¿Entró qué, iglesia? A una sinagoga. Y estando en la sinagoga, estando ahí, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, usted lo puede leer, que llegaron las personas que comieron de la multiplicación de los 5,000. Cuando llegaron esas personas, lo hallaron a Jesús en el templo y le dijeron, maestro, ¿dónde has estado? Tus discípulos se fueron en la barca, nosotros lo vimos, pero tú subiste al monte, ¿cómo llegaste acá si solamente había una sola barca? Y Jesús le dice, ¿usted por qué están acá? Entonces, no, maestro, porque te queremos seguir. Y Jesús dijo, mentira, ustedes están acá porque tienen hambre. Y usted quiere que yo siempre le llene la barriga a ustedes. Y Jesús comienza a reprenderlos porque solamente lo estaban buscando por puro interés. Entonces Jesús comienza a reprenderlos, eso en Juan, comienza a reprenderlos y comienza a decir, el que no bebe mi sangre y el que no come mi carne, hace una referencia a su cuerpo, no puede heredar la vida eterna o no será mi discípulo. Dice que esa palabra fue tan fuerte para todos aquellos que estaban buscando algo que comer. Digo, no, dice que muchos volvieron atrás de aquellos que habían llegado hasta allá buscando a Jesús. Pero cuando mucha gente se va o mucha gente abre camino, aparece Pedro. Y Pedro se levanta y dice, Señor,
nosotros ¿a quién iremos? Porque Jesús también confronta a sus discípulos y dice, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Esta es la oportunidad para que se vayan. Entonces Pedro, levantándose en medio de los 12, dijo, no, Señor, nosotros ¿a dónde iremos? Hemos dejado casa, hemos dejado todo, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero me gusta el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, terminando, dice que esto hablaba del hijo de la perdición. Y dice que habla acerca de Judas. En ese Evangelio de Juan, después de la multiplicación de los panes y los peces, aparece el hijo de la perdición. Y tenga ese detalle presente, porque cuando Jesús lo despide, involuntariamente lo dijo así, o lo dijo ocasionalmente, dando un mensaje que ahí se hallaba el hijo de la perdición. Y hablaba de Judas. Pero eso lo relata Juan de una manera como él lo entiende y lo interpreta y nos enseña a nosotros, así como lo leyó en Marcos, que porque aún no habían entendido los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Amén. Entonces, cuando Jesús termina ahí, dice la palabra de Dios, como ellos llevaban pan, dice que se acercaron los fariseos y todos los feos. Y se acercaron los fariseos, y los fariseos miran a los discípulos y le dicen, mire, Señor Jesús, tus discípulos están haciendo algo mal. Y Jesús dice, ¿qué están haciendo mal? Ellos están invalidando la tradición de los ancianos. ¿Y qué es validar la tradición de los ancianos? Estaban comiendo pan con las manos sucias. Claro, ellos, hay una multiplicación. Yo creo que más de uno se echó un pan en la bolsa y se fue después del mar. Llegaron a otro lado y estaban comiendo pan, pero no se habían lavado las manos. Y como no se habían lavado las manos, los fariseos vieron eso y le dijeron, mire, tus discípulos están comiendo pan con las manos sucias, se están contaminando, y tú como rabí no le dices nada. Y Jesús los queda mirando en la sinagoga y le dice, usted piensa que lo que entra contamina. Y que quiero decir a todos ustedes, aprovecha la oportunidad, y Jesús hace una predicación y digo, quiero aprovechar la oportunidad, que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Y comienza a reprenderlos, y un discípulo se le acerca a Jesús y dice, Jesús, ya no hable más, porque se ponieron como bravos. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús se levantó y se fue a su casa. Pues dice la autora a su casa, no sé si la casa natal de Jesús o en otra casa un discípulo, eso no lo sé. Pero lo que sé es que entró en esa casa y Pedro se le acercó. Y Pedro le dijo, Señor, yo no entiendo lo de los panes. Y dice Jesús, ustedes sí están duros todavía el corazón. Nuevamente los exhorta, nuevamente los corrige, nuevamente los regaña. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que Jesús le explicó a Pedro de por qué le estaba hablando de lo que contamina, lo que entra, no contamina sino lo que sale. Comienza Jesús a explicarle a Pedro. Y cuando se levanta Jesús se va para una región de Tiro y Sidón. En la región de Tiro y Sidón hay una mujer sirofenicia. Esa mujer no es hebrea, es una región aparte, y esa mujer tiene una hija endemoniada. Y como tiene su hija endemoniada, ella está desesperada y va a Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, yo no puedo hacer esto porque yo he venido a la casa de Israel. No es bueno tomar el pan, mire que está hablando todavía del pan, no es bueno tomar el pan y dárselo a los perrillos. Pero esta mujer, con su fe, con su necesidad, le dijo, Señor, aunque sean las migajas que caen de la mesa del amo, los perrillos están para lamerla y comerlas. Y mujer la quedó mirando, Jesús la quedó mirando y dijo, mujer, grande es tu fe. Quiero decirte, ve en paz, porque tu hija ha quedado libre de ese azote. Y esa mujer arrebata un milagro de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se levanta y se direcciona hacia otro lugar. Y cuando se direcciona hacia otro lugar, dice que le trajeron muchos enfermos, mucha gente que estaba totalmente enferma. Inclusive hay un milagro relatado de un sordo y mudo que también recibe el habla y también recibe el oído a través de lo que hace Jesús. Y nuevamente ha pasado el tiempo, no relata si fue de día o de noche, solamente el autor habla hasta que llegamos a la segunda multiplicación. En la segunda multiplicación ya Jesús nuevamente con los 12 muchachos pasó lo mismo. Habían pasado aproximadamente 3 días con ellos. Es decir, cuando llegó la multiplicación otra vez en el monte, habían pasado 3 días. ¿Cuántos días? 3 días habían pasado. Y ocurrió lo mismo, es como un copy-pegue. Jesús le dijo a sus muchachos, dale usted de comer.
Otra vez le repitió la escena, volvió a hacer la evaluación. Volvió a hacer la evaluación, le dijo, muchachos, dale usted de comer. Un discípulo, no, Señor, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Mire, ese pueblo son como 4,000, no eran 5,000, eran 4,000, eran un poquito menos. Y el Señor le dijo, bueno, traigan a ver qué tienen. Ahí no aparece que un niño, en el primer milagro sí apareció un niño, en este segundo milagro solamente aparecieron 7 panes. 7 panes y unos pececillos. Dice la palabra del Señor que ocurrió lo mismo. Jesús oró por esos 7 panes y los 7 panes se multiplicaron. Y hubo alimento para 4,000 personas. Bien. ¿Y usted por qué está contando todo eso, Anderson? Porque ahora quiero aterrizar el mensaje en Marcos, capítulo 8, versículo 21. El mensaje de esta noche es 12 razones. ¿Cuántas razones? Hoy vamos a dar 12 razones y quiero dar por terminado esta serie que hemos llevado 3 domingos. 12 razones. Y en Marcos capítulo 8 versículo 14 dice la palabra de Dios así. ¿Estamos ahí? Dice que cuando ellos terminaron de hacer el milagro, ellos se fueron. Nuevamente Jesús los introduce en la barca. Aparecen los fariseos. Usted lo puede leer versos más arribita, verso 13, verso 12. Y los discípulos estaban ahí, se están preparando para partir a otra región y se acercan los fariseos. Y dice que también se acerca ¿a quién? Los fariseos a discutir con él. Y le estaban pidiendo una señal. Eso está en Marcos capítulo 8 versículo 11 hasta el versículo 13. Le están pidiendo una señal. En los otros evangelios Jesús dice que no responde, sino que le dice que la señal es la del profeta Jonás. Usted lo puede leer en los otros evangelios. Dice que el Hijo de Dios estará en el vientre de un gran, así como Jonás lo estuvo. Y le explica, pero ellos no entendieron. Así como estuvo Jonás, iba a estar el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, pero no entendieron. Eso se lo dejo tarea para que usted lo lea a través de los evangelios. Ahora sí, Marcos capítulo 8 versículo 14 dice que se despidió de ellos y continuó. ¿Estamos ahí, iglesia? Marcos capítulo 8 versículo 14. Habían olvidado de traer ¿qué? Pan. En la otra escena sí trajeron pan. En esta escena se le había olvidado traer pan. Y no tenían ¿cuánto? Sino un pan consigo en la barca. Ok. ¿Cuántos tenía? Un solo pan. Yo les hago una pregunta a usted. Habían sobrado 7 canastas llenas de pan. Jesús pidió quién tenía pan y solamente le alcanzaron 7. Dice que se le quedó el pan, es decir, se quedó todas las 7 canastas. Lo que ellos dieron también se quedó allá, porque lo que ellos dieron se multiplicó allá en las canastas. Pero había un pan que no fue dado. ¿Quién fue el bendito que no dio el pan? Ahorita lo vamos a saber. Es decir, hubo un discípulo, hubo alguien que tenía un pan camuflado. Porque acá dice que habían olvidado de traer pan. Y si Jesús hizo el milagro, la multiplicación, y los mezcló lo que ellos dieron, ¿dónde aparece este pan? Si a ellos se le había olvidado. Alguien tenía oculto un pan y no lo dio a Jesús. Cuando Jesús pidió, traigan el pan, hubo alguien que no dio. Ahorita vamos a saber quién es. Sigamos, versículo 36. 8, perdón, se me pasó acá el 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de ¿quién? De los fariseos y de la levadura de los Herodes. ¿Por qué Jesús le dice esto? Guardaos de la levadura. La levadura es todo aquello que hace crecer, hace que se vea bonito, pero al final de cuentas es puro aire. Eso no llena. Eso es puro bulto ahí. Porque cuando usted va, yo he visto unos panzotes así. Yo, uy, qué pan tan rico, ¿usted no lo ha visto? Y yo lo agarro con mi mano, lo hago esto. Y es una bolita así.
Lo tumban a uno, ¿no? ¿Sí le ha pasado a usted o solamente me pasa a mí? ¿O usted no come pan? Creo que nos ha pasado. Entonces Jesús dice, ojo con la levadura de los fariseos y de los Herodes. Fariseos. Cuando habla de fariseos me habla de hipocresía. Dígale a su hermano, cuídese de la hipocresía. Vamos, dile. Porque los fariseos eran personas que amaban orar en pie. Eran personas que le gustaban ser vistos. Personas que hacían todo para que lo vieran. Pero realmente cuando terminaba el culto y cuando nadie los veía, pecaban, y peor aún, peor que los otros. Ellos eran hipócritas. No demostraban su verdadera cara, tenían una doble identidad. Y usted y yo debemos ser los mismos. Y hablando también como predicador, yo debo ser el mismo acá y afuera, con mi esposa, en la universidad, en el trabajo. Debo ser el mismo, inclusive hasta con mis amigos. Porque a veces con unos tratamos de una forma, con otros de otra forma. No, se tiene que ser igual con todos. ¿Es o no es? En el tiempo de Jesús ellos eran hipócritas porque ellos aparentaban varias máscaras con su familia, en el trabajo, en la sinagoga. Siempre aparentaban. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes deben cuidarse de la hipocresía de ellos. Y ahora, ¿por qué me metió Herodes? ¿Cuál es ese tipo de levadura? Cuando hablamos de Herodes, estamos hablando de un rey. Diga rey. Y cuando hablamos de rey, estamos hablando de gobierno. Y cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando actualmente de política. El reino de Dios no viene a mezclarse con los políticos. Herodes quiso una ocasión encontrarse con Jesús porque lo vio que hacía cosas grandes, pero Jesús nunca fue ante él, porque Jesús sabía el corazón de Herodes. Y hoy en día, lastimosamente, hay muchos hijos de Dios haciendo lazos con los que no deben hacer lazos. Dígame algo. Porque el reino de Jesús no vino a reinar aquí en este mundo caído. Jesús vino a reinar cuando Él venga por su iglesia. Él viene a reinar ahí. Ahorita nosotros estamos anunciando el reino, estamos preparando el camino, pero llegará el momento que Él va a reinar con su iglesia. Y déjeme decirle, cuando Jesús reine, no habrá politiquería, no habrá rosca, no habrá, venga, páseme un puestico. No. Todo será justo, todo será legal. ¿Usted piensa que Jesús hoy en día puede trabajar como está el gobierno? No lo puede hacer. Y usted y yo, si Jesús no lo hizo, ahora usted y yo, ¿qué? Al César lo del César. No quiero decir que deje de votar. Usted como ciudadano debe votar, pero su fe y su confianza no estará en un hombre, siempre estará en Jesús. Amén. Ay, ¿qué? Anderson, no votamos. Claro que sí. Dice el apóstol Pablo que tenemos que cumplir con los derechos de ser ciudadanos de un país. Pero déjeme decirle, usted y yo debemos poner nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de señores. Su confianza no está en el presidente, ni en Venezuela, ni de Colombia, en ningún país. Su confianza debe estar depositada en Jesús. Amén. Y Jesús le dijo, ustedes tienen que cuidarse de no mezclarse ni con la hipocresía, ni con lo que le ofrece el gobierno. Porque el gobierno y la hipocresía vendrán a ustedes a buscarlos, porque están viendo poderes, están viendo cosas sobrenaturales, y ellos querrán eso. Pero ustedes cuidadito, porque si ustedes se unen con ellos, eso es levadura y contaminan la masa, y el reino de Dios pierde la gracia. Y vemos lo que vemos hoy, porque la iglesia está contaminada. Iglesias muy hermosas, iglesias muy infladas, pero al final de cuentas iglesias que no llenan, congregaciones que no llenan, puro humanismo, pura filosofía hueca. Y dice la palabra de Dios que la sabiduría de este mundo, Dios la embotó para que no conocieran al Hijo de Gloria. La sabiduría del cielo se la dio a los más pequeñitos. Eso es a usted y a mí. La sabiduría de nosotros es la cruz. Para nosotros es salvación de Dios, pero para ellos es locura.
Esa es la predicación del Evangelio. No está mezclado. Es lo que es. En otros evangelios también habla de otro tipo de levaduras. Son 3 levaduras. La otra levadura son los saduceos. ¿Los qué? Saduceos. Y cuando me habla de saduceo me está hablando de gente intelectual. Gente intelectual. Lastimosamente hoy en las congregaciones ya no mandan a predicar, ya no mandan a que predique un predicador, que predique un psicólogo, que predique un conferencista. No menciona nada de Jesús, pero predica muy bonito. Eso es saduceos, gente profesional en el área. Y Jesús le dijo, ustedes tienen que cuidarse de la gente profesional que quiera manipular esto. Hoy en día ya no se predica el reino, se predica el pensamiento, 5 pensamientos de un loco por ahí hablando. Se ha dejado de predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde se ve más esto? En las iglesias, en las que dicen tener la verdad, pero está la verdad leudada. Y es por eso que la gente sigue con sus mismos problemas, siguen con sus mismas circunstancias. Y es por eso que la gente no es libre, porque no ha recibido a Jesús libre, un Jesús limpio. Es por eso, iglesia, tenemos que cuidarnos de Herodes, tenemos que cuidarnos de la hipocresía, los fariseos, tenemos que cuidar de los saduceos. Amén. Y si esas personas van a predicar, si un psicólogo va a predicar, es porque está convertido a los pies de Jesús y porque su mensaje será Cristo. No estoy en contra de ninguna de las profesiones, no. Estoy diciendo que no podemos mezclar el mensaje de Jesús con lo que me ofrece el mundo. Porque el mundo lo que ofrece es vanidad, son cosas infladas, cosas que realmente no llenan a nadie. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, versículo 16, discutían entre sí, diciendo, es porque no traímos pan. Mire, ellos todavía no la agarran, no la captan todavía, es porque no traímos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Mire, nuevamente se abre el cabo que estaba suelto. Jesús nuevamente toca lo que pasó en la barca y le dice nuevamente, ustedes no entienden, está endurecido vuestro corazón. Versículo 18, cuando alguien tiene un corazón duro, ¿sabe qué pasa? Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, y tampoco tiene memoria. Eso es un corazón duro. Lo dice el versículo 18. Ustedes tienen ojos y no veis, teniendo oídos y no oís, y no recordáis, y los hace recordar. Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos respondieron 2. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dieron 7. Y les digo, ¿cómo aún no entendéis? Y yo cuando leí eso, yo todavía no seguía entendiendo. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Pero sabe, gracias a Dios por los evangelios. Vamos a Mateo capítulo 11, porque aquí está la respuesta. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 11 y versículo 12. Y aquí está la continuidad de la historia. ¿Estamos ahí, iglesia? Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por lo que el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, versículo 12, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De la doctrina de quién? De los fariseos y los saduceos y de todos los feos, para que le quede más fácil decir.
Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la manera como interpreto la palabra y le enseño a otro. Eso es doctrina. Y hoy en día el hombre ha interpretado la palabra sin la revelación del Espíritu Santo de Dios, y lo que ha introducido a la iglesia son dogmas, son pensamientos de él. Que esto debe ser así. Que los adoradores todos tienen que tener corbatica, porque si no es pecado. ¿Dónde dice eso? Eso es doctrina de fariseos. Han introducido el legalismo y se la montan a las pobres mujeres. Después le hablaré un poco más de aquello, pero déjeme decirle, todo eso hace que la gente sea más esclava, hace que la gente no tenga a Jesús. Y Jesús le dijo a ellos: ustedes tienen que cuidarse de convertir mi evangelio en algo que traiga un peso para la gente. Mire que hay gente que ha dejado de compartir con su familia porque el otro no es conocedor de Dios, y le dicen: ¡oh, se contamina! ¿Qué es eso? ¿No se supone que nosotros somos luz? ¿En dónde? ¿En luz? ¿En tinieblas? Y nosotros queremos brillar. Si quieren, cerremos este lugar y todos santos. Nos dice, es que la Biblia dice que es pantalón. ¿Dónde dice eso? De lo que hay en su corazón se han inventado leyes y se han hecho esclavos ellos mismos. Porque es que la hermana me tienta, dice el apóstol Santiago. Usted está tentado y arrastrado por lo que hay en su corazón, pero no le eche la culpa a Dios. Dios no tienta a nadie, sino que Dios deja que salga lo que hay en nuestro corazón. Dígale a la hermana que no venga así, porque es que, ¿cómo así la casa de Dios? ¿Y qué pasa? Pues hágase del mundo entonces, para que no vea personas así. ¿Qué levadura es eso? Y ahora sí me dieron ganas de predicar. ¿Sabe? Jesús se la pasaba con gente con rameras, con gente ladrona, con cobradores de impuestos, y les enseñaba el reino. Como viste, la persona es el Espíritu Santo. No se meta en algo que no le incumbe a usted. Eso es la obra del Espíritu Santo. Dios es el que convence de pecado, justicia y juicio, no es usted. Que solamente predique nomás. Predica a Jesús, pero debe colocarle normas a la gente. Que es que así no es. ¿Quién es usted si Jesús ni siquiera lo hizo? Y eso sí me da rabia. Una rabia santa. Pobre gente siendo esclava, separada de su familia, separada de sus hijos. Yo a la edad de 15 años no sabía que era un jinn, porque habían dicho que el jinn era el diablo. Y si no sabe la amargura que se creó conmigo en niño, llegar al colegio y vestir, odiaba los inicios de año, porque todos los niños estrenaban jeans. Me tocaba pedirle prestado a mi hermano Willer jeans. ¿Sí o no? ¿Usted recuerda? Porque me daba vergüenza llegar con un pantalón de lino. Pero ¿qué pasa? Yo era un niño y eso marcó mucho mi corazón. ¿Cuántos corazones hemos dañado? ¿Cuánta generación ha dañado la levadura? ¿Cuántos corazones? Y usted no sabe, cuando yo recibí ese jean, fue mi felicidad. Yo no me cambiaba por nadie. No importa, no pasaba por la iglesia, pasaba por otro lado, pero no importa. Pero estudiando la palabra de Dios, eso son tonterías que se ha creado el hombre, y supuestamente eso lo mandan para el infierno a usted. Eso es levadura, iglesia. Y si aquí me pongo a hablar, más de uno le salpica agua, porque a mí me pasó, y yo sé que también le pasó a usted. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Quiero concluir y quiero dar 12 razones, porque son 12 discípulos y este mensaje es para discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Primera razón, Lucas capítulo 12 versículo 1 dice así. Lucas capítulo 12 versículo 1 dice así: que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Lucas 12:1 dice:
que la levadura de los fariseos es la que, ¿sabe? En la única levadura que Jesús define, porque cuando le dice cuídense la doctrina de la levadura, eso no es definición, me está hablando de una manera muy general. La única levadura que me define es la de los fariseos. ¿Por qué? Porque todo inicia con la hipocresía. Lucas 12:1. Todo inicia con la hipocresía. O sea, con la hipocresía, eso es lo primero que entra. Y ya lo demás, usted se infla. Pero todo comienza, mire, en todos los evangelios apareció fariseos y herodianos. Y en los otros evangelios aparecía fariseos y saduceos. Los fariseos siempre estaban. Pueden faltar los herodianos y los saduceos, pero los fariseos no van a faltar. Y es por eso que Jesús dice, ustedes tienen que cuidarse porque no va a faltar los hipócritas. Otra vez dígale a su hermano que está a su lado, cuidado con la hipocresía. Gálatas, esa es la primera razón, cuídese de la hipocresía. Segunda razón, Gálatas capítulo 5 versículo 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5 versículo 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Mire que un poquito de hipocresía te va a arrastrar a vivir toda la vida bajo esa condición. Gálatas 5:9. Usted tiene que cuidarse de los poquitos, porque esos poquitos van a dañar todo el reino de Dios. Un poquitico leuda todo. Tercera razón, Jesús en los dos milagros de multiplicación, acudió primero a sus discípulos. ¿Acudió a quién? ¿Primero a quién? A sus discípulos. Siempre les preguntó, resuelvan ustedes. ¿Por qué? Porque había un administrador. ¿Había qué, iglesia? ¿Y el administrador qué lleva? Las cuentas. Lleva plata. Y Jesús tenía un tesorero. Ya me la están agarrando, ¿no? Juan capítulo 12 versículo 6 me habla de Judas el Iscariote, y dice que él era el encargado de la bolsa, pero también sustraía de ella. Juan capítulo 12, 6. 12:6 dice que Judas se sustraía de la bolsa. A mí me llamó mucho la atención lo siguiente. Me llama mucho la atención lo siguiente, iglesia. Es la razón número 4. Que siempre los discípulos, la razón número 4. La tercera es que hay un administrador. La cuarta razón es que siempre los discípulos, cuando Jesús les preguntaba, ellos ¿qué decían? No hay plata, no alcanza. No, hay muy poquitos fondos. Si ellos respondían así, ¿por qué? Si ellos no llevan las cuentas. Porque Judas le decía, Judas se adelantaba a Jesús y le decía, dígale a Jesús que despida a la gente porque lo único que hay en bolsa es esto. ¿Sabe qué hacía Judas? Indisponía a los discípulos. Ya comenzamos allá la levadura, ¿cierto? Él indisponía a los discípulos. Porque Jesús en los dos milagros siempre le preguntó a los discípulos y ellos le dijeron, es que no hay suficiente ingreso. ¿Y ellos por qué sabían si ellos no llevan las cuentas? Había un administrador, pero ese administrador estaba haciendo las cosas mal. Que Dios nos ayude, porque el Señor sabe qué es lo que tú tienes. Y si Él te pide, no hay que guardar el pan. Continuemos. ¿Esa es la qué? Cuarta razón. ¿Quién se lo comunicaba? A ellos. Judas indisponía
a la gente, porque la sexta razón es que él sustraía y les informaba a sus compañeros algo para ellos que respondieran a Jesús. En otras palabras, la sexta razón es que él indisponía a la gente. La séptima razón es que Jesús sabía esto y solamente los estaba probando. Jesús sabía lo que estaba pasando y Jesús solamente estaba probando. Octava razón. La octava razón es que en el primer milagro los discípulos no participan, participa un niño, ¿recuerda? Un niño participa. ¿Por qué el niño participó? Porque los niños no cargan con levadura. Usted, un niño, ellos están sanos, por ellos quieren estar allá. ¿Y por qué los otros no dieron? Porque ya están indispuestos. La novena razón. En el segundo milagro, los discípulos dieron 7 panes, ¿cierto? Sí, estaban dispuestos. Pero la décima razón dice que alguien no dio, no compartieron. ¿Y a quién no le gustaba compartir? Dígale a la persona que está a tu lado, cuando Jesús te pida algo, dígale, Él sabe que tú lo puedes dar. Muy bien, sonó muy bonito. 12 razón, y ya estoy cerrando. Si no lo quieres hacer, dilo a Jesús, pero no indispongas a los demás. Jesús solamente pidió una sola vez en cada milagro y Él no volvió a molestarlos. Yo quiero que se ponga sobre tus pies. Y de esas 3 enseñanzas, que al fin son 6, con las enseñanzas del miércoles, son 6 enseñanzas acerca del pan leudado. La del miércoles y la del domingo se unen. Son 6 enseñanzas. El Señor me deja 3 reflexiones y se las quiero compartir a usted. La primera es que el niño que dio 5 panes sin leudar, ¿cuántas canastas recogió? 12 canastas. Los discípulos dieron 7 panes sin leudar. Gracias a Dios que no fueron 8. Gracias a Dios que no fue el 8. ¿Cuántas canastas recogieron? 7. Judas no compartió y él solamente se quedó con un solo pan. Te quiero decir lo siguiente: con Jesús jamás se pierde, siempre se multiplica. Y Él no está mirando la cantidad, Él está mirando lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, iglesia? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Será que estamos contagiando a otros? Que el Señor nos guarde. Vamos a orar a Dios. Invito a los muchachos para que se acomoden los instrumentos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ese tiempo especial, por este tiempo de la administración de tu palabra. Yo soy el primero que te digo, Señor, guarda mi corazón de todo lo malo. Guarda mi corazón, Señor, de fallarte. Guarda mi corazón de decirte no a ti, Jesús. Enséñame a ser niño, porque el niño, Señor, es puro. No importa que hablen mal de él, al otro día se lo olvida. Queremos ser como ellos. Cuántas cosas se han guardado en nuestro corazón, cuánta ira, cuánto enojo, eso es levadura, iglesia. Cuánto resentimiento, eso es levadura que ha contaminado tu alma, que ha contaminado tus pensamientos. Y es por eso que el Señor no puede hacer nada con eso. Hoy en esta hermosa noche es tiempo para que tú le digas: Señor, examíname. El Señor, pruébame, Padre, porque a través de las pruebas yo voy a ver cómo voy a reaccionar. Cuando
te maldigan, ¿qué es lo que sale de tu corazón? Dice la palabra bendición. ¿Sabe por qué Jesús siempre hablaba bendición y no maldición? ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Jesús no había maldad. Y cuando en el corazón tuyo no hay maldad, tú no tienes capacidad de dar odio, porque no hay odio. Tú lo que das es amor. A pesar que te pisoteen, a pesar que blasfemen de ti, como tu corazón no tiene odio, ¿qué es lo que tiene? Amor. Eso es lo que va a dar. Iglesia, ¿cómo estamos respondiendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos respondiendo a nuestro esposo? ¿Cómo estamos respondiendo a nuestras esposas? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El Señor hoy te quiere circuncidar. Hoy el Señor a través de su palabra te quiere limpiar. Hoy el Señor a través de su palabra te quiere purificar. Porque en la última cena dice la palabra del Señor que Judas se levantó y no cenó con ellos. Y lamentablemente Judas perdió la vida, porque nunca dejó que Dios corrigiera eso que estaba oculto. Siempre fue un hipócrita. Aparentaba algo con Jesús, pero lo vendió con unas monedas del emperador. Cuando Jesús lo confrontó, lo que hizo él fue salir corriendo. Y la única forma de ser libres es a través de la palabra. Y te quiero decir, la palabra te va a confrontar. La palabra viene para limpiarte. La palabra viene para purificarte. Eso es lo que hace la palabra. Y si tú rehusas, déjeme decirle que Dios no puede trabajar con un corazón así. Dios quiere gente dispuesta. El problema no es la levadura. El problema es que tú no tienes disponibilidad para que el Señor la saque. Y hoy el Señor quiere sacar la ira. Hoy el Señor quiere sacar el odio. Hoy el Señor quiere limpiar tu corazón. Dile: Señor, límpiame. Vamos, dile: Señor, límpiame, límpiame, limpia. Yo quiero ser como un niño. Yo quiero ser puro como un niño. Yo quiero tener la mente como reacción un niño cuando te pide algo. Cuando tú pides algo al niño. Ayúdame, Señor. Se ha contaminado mucho mi corazón. Me he vuelto egoísta. Me he vuelto egocéntrico. Me he vuelto envidioso. Pero hoy, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi vida. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Manos crecer, quiero ser puro, contigo creer, amar tu presencia sin fallar y dudar, amar tu palabra no mirando atrás, mi corazón y quiere ser limpio, mi Señor, mi corazón quiere ser limpio, mi Señor, y quiero ser limpio, en tus manos crecer. Quiero ser puro, contigo creer, amar tu presencia sin fallar y dudar, amar tu palabra no mirando atrás,
corazón quiere ser limpio, mi Señor. Mi corazón quiere ser limpio, mi Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Hoy recibimos tu palabra como esa agua de vida. Y esa agua hace que, como es transparente, hace que nosotros nos veamos. Y a través de la palabra resaltó nuestros errores, se hizo visible nuestros errores, así como el agua transparente, y tú vas y te ves. Pero no solamente te resalta tus errores, sino que te permite para limpiarte. A través del agua tú la usas para limpiar. Y hoy el Señor no solamente ha resaltado los errores de nuestro corazón, sino que a través de la palabra es el único medio para limpiar tu corazón. Y ese va a ser un tiempo de limpieza, va a ser un tiempo donde Dios va a examinar los corazones y te va a probar en el trabajo, te va a probar con tus hijos, te va a probar con tu esposo. Y cada vez que hayas ira, cada vez que haya algo leudado, vaya a la presencia de Dios y diga: Señor, circuncida esto, quítame esto, porque quiero ser limpio. Esto es de todos los días. Eso es todos los días. Hay que ir a la presencia de Dios para que nuestro corazón no se contamine. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria siempre será para ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es el merecedor de honra, de gloria, de alabanza y de adoración.